7:58, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Continuamos en este jueves 27 de julio, un día de fiesta para el Gobierno de la Mañana, un día más de vida, un año más. Bueno, no vamos a discutir ahora si eso es filosófico, es un año más, un año menos, pero celebramos un año más del natalicio. Del natalicio de Felipe Romero Sánchez. Vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios a presentar la participación de nuestro querido compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un fuerte abrazo aquí a mis compañeros en cabina, muy especialmente a mi hermano Felipe Romero, y tengo que confesar y decir que si no es mi favorito, es uno de los favoritos en esta mesa de debate. Cuando no viene, me siento sin lugar. Me dijiste lo mismo cuando yo cumplí años, así que bájale algo. Un fuerte abrazo, un fuerte y sincero abrazo, Felipe. En privado él me ha dicho a mí otra cosa. Un saludo especial a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a darle un cariñoso y afectuoso saludo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, el tema va a ser repetido en cierta medida porque mi querido amigo Khalil Michel ha tratado unos números que también he querido tratar, y en días pasados también Susana Gotró se refirió a esos números, y es que hay que valorar el esfuerzo que está haciendo desde hace un buen tiempo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, hoy presidida por Jaime Senior, un tremendo profesional del derecho que ha impulsado varias iniciativas, entre ellas este estudio dirigido a la juventud. Tenemos que contextualizar. A pesar de que es una encuesta que tiene una muestra significativa, esa muestra, tal y como lo dice el mismo estudio, se circunscribe a un área geográfica determinada. De manera que cuando hablemos de ella, vamos a ver regularmente o esencialmente la percepción que tiene la juventud dentro de ese rango geográfico, porque se realizó ciertamente sobre 1.333 personas, pero que habitan en Santiago de los Caballeros, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. De manera que cuando hablemos de esta encuesta, tenemos que saber a qué joven nos referimos, porque la realidad de estas geografías es distinta al resto de la geografía nacional. Aquí no todos los jóvenes tienen el mismo acceso al trabajo, no todos los jóvenes tienen el mismo acceso al internet, no todos los jóvenes en la geografía nacional tienen acceso al empleo, y muchos de estos parámetros que resultan de este estudio no son necesariamente extrapolables a otros territorios. Reiteramos, este estudio, tal y como lo indica claramente, se realizó en Santiago de los Caballeros, sobre una muestra del Distrito Nacional y sobre la provincia de Santo Domingo, pero deja informaciones y datos significativos que deben servir, tal y como decía Susana Gotró en días pasados, no solamente para la política, sino para y los políticos hacer campaña o hacer activismo, como hoy señalaba muy bien Khalil Michel, sino para articular apropiadas políticas públicas que vayan dirigidas a ese segmento de la población. Vamos a comenzar por algunas anotaciones generales que señala esta encuesta y que llaman la atención y que son interesantes. Lo primero es el peso específico de la juventud, y llámese juventud en el marco de este estudio y de la definición general que se tiene a ese rango de edad que va desde los 18 años de edad hasta los 35. En el actual padrón electoral pesan nada más y nada menos que 3.027.211 votantes. Escuchen esto, 3.027.211 votantes. Y en las últimas elecciones pesa aproximadamente un 35% del electorado. Muchos dirán, bueno, 35%. No, nada inestimable. Hay muchos candidatos que no alcanzan ni la mitad de ese número en cuanto a simpatía electoral. Es más, de los candidatos de la oposición, ninguno alcanza un 35%. Entonces, fíjese, si fuera ese el mercado electoral, y un mercado electoral que puede trabajarse de forma bastante efectiva, muchos de esos candidatos tal vez tuvieran un mejor posicionamiento, solamente trabajando ese mercado electoral que representa un número que hace ganar o perder elecciones. Un dato que no aparece tampoco en la encuesta es el histórico de participación electoral de los jóvenes, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Y la potencialidad de participar, porque entre los viejos, solo supe cuando estaba ya metido, entre el rango más alto, una parte se muere, se enferma
o no lo llevan a votar. Es correcto. O sea, pero los jóvenes generalmente potencialmente pueden participar. Claro. Pero a pesar de que pueden, tal y como tú lo reseñas, no es el rango de edad que más va a votar. Por tanto, no hace pesar de manera efectiva su potencial político. Y de ahí que muchos partidos políticos le dan de lado tanto al momento de fijar sus posiciones políticas como al momento de hacer políticas públicas destinadas a este segmento de la población tan importante. Y eso no es solamente una realidad de la República Dominicana, sino que se repite en muchos lugares del mundo. Es una realidad común en toda Latinoamérica y en gran parte de Europa. En Europa es muchísimo más grave la baja participación de la juventud en los procesos electorales. Eso no quiere decir que no tenga un peso específico, sí lo tiene. Lo único es que debe ese potencial, y entiendo que es uno de los elementos que inspira este estudio, ese potencial tiene que convertirlo en una realidad para que cada vez más se tome en cuenta la voz de ese segmento de la población. Otro elemento o elementos importantes que entiendo deben reseñarse dentro de esta encuesta es el peso que tiene la mujer en toda la población dominicana. En esta encuesta se reseña que dentro de la juventud hay un 51.6% de la población, pero igual, eso es una muestra del resto de la población. La mujer tiene un número muchísimo mayor en cuanto a peso electoral, y eso se refleja también en esta encuesta que refleja que la mujer joven es más en términos numéricos que el hombre. Otro aspecto importante reseñar dentro de esa encuesta es el grado de educación. Fíjense, el 61.3% tiene estudios secundarios o técnicos. Eso quiere decir que tenemos en ese segmento de la población un número mayor de personas con un nivel de educación al menos aceptable, con una mayor preparación. Adicional a eso, también vemos que en esta encuesta se refleja que el 74.9% de los jóvenes trabaja y que no trabaja para el Estado, porque el 61.9% de esos jóvenes que tienen empleo trabajan para el sector privado. Esto es sumamente importante e interesante, sumado a que en esa misma encuesta se dan números respecto a la independencia en razón de esos ingresos particulares y a su gran inserción laboral, tal como refleja este estudio, implica un desapego a las tradiciones históricas partidarias. Era muy propio en el pasado escuchar, no, yo soy de tal o cual partido, porque mi papá es de ese partido y yo siempre he sido de ese color. O no, yo recuerdo mi líder histórico, fulanito de tal, y ese color yo nunca lo dejo, siempre votaré por eso, y por igual mi expresión de voto lo transmito a la siguiente generación. Eso, este estudio refleja una mayor independencia de ese ciudadano joven que es autónomo en términos económicos y en términos de administración del hogar, porque una parte importante de ellos son jefes de hogares, son independientes. De manera que ese voto, por historia, por afecto, por línea patriarcal o matriarcal, ya cada vez es menos. Incluso, aunque este estudio no se centró en la zona rural, en los campos se buscaba el cabeza de familia. El cabeza de familia es fulano. Ese cabeza de familia representa 50 votos, 100 votos. Ya con captar el jefe de familia, ese se encargaba, todavía pasa en la zona rural, se encarga ya de llevar todo ese voto. No, en este voto urbano que analiza esta encuesta, ese fenómeno no se da. Ese voto de arrastre por afectividad histórica a un partido político, a un líder político determinado, así como aquellos que están subordinados a un jefe de familia, ya no es el caso. Lo que obliga a una reflexión respecto a la manera de hacer política y dirigirse a ese mercado electoral. Dos cifras que sí no son nuevas, pero sí son preocupantes. Es la desconfianza que se tiene en el destino del país, hacia dónde va el país, que se refleja en el alto número de jóvenes que quiere emigrar. Esta encuesta refleja una realidad contundente, palmaria, que ha sido, que se repite. Sube, baja el número, y es que el 60.1% de esos jóvenes encuestados se ha pensado en algún momento emigrar del país. Y eso sumado al número de jóvenes que tiene una mala impresión del ejercicio de la política, que es bastante elevado, por encima en la sumatoria de esos factores, próximo a un 60% también, indica primero que los jóvenes no tienen expectativas
con relación al futuro de la República Dominicana y por eso quieren emigrar. Y lo otro, que ven la política con malos ojos. Tienen una mala impresión de los políticos y de la actividad política y por tanto no tienen el interés de integrarse de manera activa a ese ejercicio. Es un tema también que debe ser objeto de un análisis significativo. Por igual, la forma en que la juventud se entera e interactúa con los temas de interés nacional, que es ahí que muchos no entienden, que ese caravaneo, que ese cara a cara, que ese tipo de movilizaciones, aunque sigue siendo útil en ciertas regiones geográficas, ciertamente en la zona urbana ese tipo de política no cala. Y hay una política quizá muchísimo más eficiente, que llega mucho más, y es la que refleja este estudio. Y es la influencia que tienen las redes sociales. La forma en la que se entera el joven no es mirando el televisor ni cambiando canales. En mi casa hay un televisor que mis hijas apenas encienden. Eso, y todo el que tiene hijos aquí sabe. Pero en esa parte, hermano Manuel Conde, tengo que diferir ligeramente contigo, porque a la gente le gusta ver al candidato, a la gente le gusta ver y escuchar a la persona que está aspirando a dirigir una determinada demarcación. Cuando tú te quedas a través de medios de comunicación y de redes sociales solamente, que la gente no ve que tú bajas al territorio, que tú te mueves desde tu zona de confort. Aquí, por ejemplo, en la capital, para los candidatos presidenciales, la gente te asume como una persona lejana, como una persona distante, como una persona que no le gusta mezclarse con la población común. Y para darle, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Para darle sustento a lo que dice, a lo que dice Nayib, la política, y es normal, no es una crítica, la política se ha vuelto muy cosmética, es de diseño, es muy de diseño. Claro. Y se controlan mucho lo que dice el candidato, los temas que toca, las imágenes se retocan, se diseña. Cuando el político sale de esa probeta, léase, en los debates, en los mano a mano, en el choque con la comunidad, eso, como dicen allí, tiende a valorarse mucho y se valora, aunque también eso puede perfectamente también diseñarse y filtrarse, pero se valora como la parte que la gente entiende de la cercanía del candidato, de su realidad. Lo ve como un ser humano, lo ve como un ser humano. Literalmente. Por punto de partida del estudio, apenas un 11% es que rechaza el tema de los mano a mano y mítines. Significa que ese contacto cuerpo a cuerpo es fundamental. Es más, hay políticos que su fuerte, como Hipólito Mejía, es ese. Sí, no, lo que quiero es no estamos en desacuerdo, pues el estudio habla por sí mismo, tal y como ustedes lo han citado. Lo que me refiero a la manera de llegar el mensaje a esa generación. Los códigos, los temas de interés y los canales, eso estamos de acuerdo. Son totalmente de acuerdo. Y ese estudio y tal, y como ustedes se refuerzan, sí, ciertamente, ese ser humano de carne y hueso, como decían allí, también ustedes refuerzan, la gente siempre quiere palparlo, pero más que palparlo, y además de palparlo y conocerlo, esta encuesta, tanto por el nivel de educación de ese segmento poblacional, como por los temas en los que muestra interés y la vía en que se alimenta, implica de un debate de mayor nivel, implica de una política no fundada en el clientelismo, que tal vez es el espíritu de lo que estoy queriendo significar, haciendo un análisis de estos datos. Ya ese joven no es el joven, al menos en esa geografía que se analizó, que va a convencerse con una fundita, con una canastilla o con un simple allante, como decimos, una simple oferta vacía, carente de fundamentación, porque estamos hablando de que es un público educado, con poder adquisitivo y que no depende del empleo público. Fíjense, más del 60% de esos jóvenes que tienen empleo trabajan para el sector privado. Entonces, eso le da una gran independencia para tomar sus decisiones al momento de votar. Aquí, precisamente ya para concluir, entiendo que tenemos un material de estudio no solamente para los temas políticos, que ha sido el enfoque que le hemos dado, sino también para extraer un material para políticas públicas apropiadas y en el tema político que sea tomado en cuenta por los partidos políticos en sus estrategias, para que entiendan que para conquistar ese 35% de la población votante deben elevar el nivel
deben procurar participar, tal y como decía José Luis Mendoza y nuestros amigos aquí, en debates que permitan transparentar, transmitir cuál es su idea, cuál es su pensamiento y cuál es su línea programática cuando alcancen la posición a la que se está eligiendo. Valoramos reiteradamente este tipo de iniciativas, tipo de estudios de Ángel, porque entiendo que ayuda a elevar el nivel de debate en la República Dominicana y por igual a dar datos efectivos para establecer positivas políticas públicas.